es Erika Sánchez, soy estudiante de maestría del grupo de micología médica y el día de hoy les traigo este artículo que se titula Prevalencia y susceptibilidad a antifúngicos de especies de Sporotris en Jiaxing, en China. Este artículo es de 2019, fue publicado en la revista Medical Mycology y entre sus autores principales está Ye y de los principales también, Cyber de Jung. Entonces, el día de hoy vamos a abordar desde la parte de la problemática que se tiene actualmente o el vacío en el conocimiento que se tiene actualmente con la parte de la susceptibilidad a antimicóticos de las diferentes especies de Sporotrix. Entonces vamos a ir abordando como por pasos para adentrarnos en el artículo y ver cómo el artículo y los resultados del artículo aportan a llenar este vacío que tenemos en el momento y por lo cual son importantes seguir realizando este tipo de estudios. Entonces vamos a hablar de la esporotricosis, como ya los hemos comentado en anteriores charlas. La esporotricosis fue descrita por primera vez en 1898 por Benjamin Schenck. Es una micosis de tipo subcutánea, es la micosis subcutánea más frecuente en el mundo. Es de curso subagudo, más o menos de 1 a 6 meses de evolución. Esta micosis no discrimina entre sexo, edad, raza o estado inmunológico de los pacientes y está mayormente asociado a oficios como agricultor, floricultor o aquellos que tienen contacto o que trabajan y tienen contacto con material vegetal en descomposición donde se encuentra el hongo. También ha sido asociado a oficios y carreras como veterinarios o también a dueños de mascotas, estas mascotas que tienen la enfermedad, entonces veterinarios y dueños de mascotas también pueden tener la enfermedad. Y es una micosis que es de distribución mundial, mayormente asociado a zonas tropicales y subtropicales. Entonces, ¿cómo es el género de Sporotrix causante de esta enfermedad? Entonces, es un género que se encuentra normalmente ubicuo en el suelo y en material vegetal, como ya les había comentado, material vegetal principalmente en descomposición. Este hongo pertenece a la división Ascomycota de la familia Ophiostomataceae y actualmente se han reportado alrededor de 53 especies, entre ellas la más sonada, la que más se asocia a enfermedades es Sporotrix schenckii. Sin embargo, en la actualidad sabemos que de estas 53 especies, solo algunas son causantes de enfermedad. Por muchísimo tiempo se consideró que únicamente la Sporotrix schenckii, o se consideraba únicamente Sporotrix schenckii como único agente causal de la esporotricosis. Sin embargo, al día de hoy, debido a todos los avances en biología molecular, sabemos que no solo Sporotrix schenckii o no solo esta especie es causante de enfermedad, sino que existen otras especies como Sporotrix brasiliensis y Sporotrix globosa, mayormente, que son las que causan las más prevalentes causantes de enfermedad, y otras como Sporotrix luriae y Sporotrix mexicana, que también están asociadas a enfermedad en humanos, y que estas 5 especies como tal componen el complejo de Sporotrix schenckii causantes de enfermedad. Entonces, ¿cómo nos infectamos o cómo es el mecanismo de infección de la esporotricosis? Entonces, inicialmente, la esporotricosis o el mecanismo de infección puede ser por trauma con material vegetal, como ya les había comentado, el hongo se encuentra en este material vegetal, entonces por una implantación traumática en piel con material vegetal en donde se encuentra el hongo, se puede darle la infección, o también si se tiene un trauma y un posterior contacto con este material vegetal contaminado con el hongo. También se ha descrito la zoonosis. La zoonosis está asociada principalmente a alguna de las especies, Sporotrix brasiliensis, que aún se encuentra restringido geográficamente al territorio de Brasil y Argentina. Actualmente se han descrito casos autóctonos en Argentina y otros en Uruguay. Y entonces otro de los mecanismos de infección se puede dar también de tipo zoonótica, donde los gatos o perros que sufren la infección por arañazos o mordedura pueden transmitir la infección directamente a los humanos, causando así diferentes presentaciones clínicas de la enfermedad. Entre ellas, las presentaciones clínicas más frecuentes son la presentación clínica linfocutánea o linfangítica, en la cual se describe o se caracteriza por presentar múltiples lesiones nodulares en el trayecto ascendente de los vasos linfáticos, formando así las características cadenas que le da como su nombre. Y también está la forma cutánea fija, que es la segunda más frecuente, en la cual se caracteriza por tener una única lesión en el sitio de inoculación del hongo, en el sitio de la implantación del hongo, con algunas lesiones con o sin algunas lesiones satélites, como podemos ver aquí en la imagen.
¿Cómo se hace entonces el diagnóstico? Pues tenemos diferentes abordajes en el diagnóstico, el principal que sigue siendo el diagnóstico microbiológico, el cual sigue siendo el gold estándar, en el cual su objetivo es aislar el hongo directamente de la muestra del paciente en los medios de cultivo. Tenemos el diagnóstico histopatológico y el inmunológico, y el diagnóstico molecular, por el cual estamos apostando el día de hoy en el grupo, en el trabajo en el grupo, que es que hace parte de uno de los objetivos de la tesis de maestría que estamos desarrollando, en el cual la idea es poder identificar el hongo o el ADN del hongo directamente de las muestras de los pacientes, todo con el objetivo también de hacerlo rápido y oportuno y ofrecer al paciente un tratamiento que sea adecuado y oportuno. Y hablando del tratamiento, entonces, ¿cuál es el tratamiento para las protricosis? Existen diferentes guías para el tratamiento. Una de ellas es la guía para el tratamiento de las enfermedades e infecciones de la Organización Panamericana de la Salud, que fue publicada en 2004 y que para esporotricosis no ha sido actualizada desde ese año. Entonces, desde 2004 se estableció que el tratamiento, específicamente hablando de Sporotrichus schenckii, o en ese tiempo se especificaba que era para Sporotrichus schenckii, ya que se consideraba que era el único agente causal de la enfermedad. Entonces, el tratamiento inicial siempre es itraconazol de 10 a 200 miligramos por día, de 3 a 6 meses o hasta resolver todas las lesiones. Y este esquema de tratamiento sigue siendo aplicado, se sigue utilizando actualmente. Otra de las guías más actualizada, o la última guía más actualizada, es la guía práctica para el manejo de la esporotricosis de la Sociedad Americana de Enfermedades Infecciosas de 2007, en el cual es un poco más amplia en cuanto al tratamiento y también aborda los otros tipos de formas de la esporotricosis, no solo la linfangítica o la fija, sino también las formas extracutáneas y las formas diseminadas, que son principalmente asociadas a pacientes con inmunosupresión. Sin embargo, el tratamiento sigue dirigido hacia los mismos antifúngicos. Vemos que aquí está el itraconazol, otra vez 200 miligramos por día, itraconazol, y vemos que para las formas extracutáneas o las formas diseminadas, el tratamiento indicado es anfotericina B. ¿Y qué va a ser en los dos antifúngicos en los cuales nos vamos a centrar más el día de hoy? Y es de los que vamos a ver como la mayoría de los resultados. Sin embargo, entonces, como les contaba, este sigue siendo el tratamiento que se utiliza el día de hoy. Y teniendo en cuenta que hasta en la actualidad sabemos que la esporotricosis no es causada únicamente por un agente causal, sino que comprende un complejo de especies que causan la enfermedad, y que desde 2007, inclusive en el mismo año en el cual fue publicada esta guía de la Sociedad Americana para las Enfermedades Infecciosas, en este mismo año, en 2007, Rita Marimón publica este artículo en el cual describe por primera vez las diferentes especies de Sporotris causantes de enfermedad en humanos, y nota algunas diferencias entre las especies. Más adelante, en 2008, después de descritas las diferentes especies, Rita Marimón hace una evaluación en cuanto a la susceptibilidad a antifúngicos de estas diferentes especies que ella misma había descrito el año anterior, y encuentra que hay diferencias, o sea, que el complejo, o que en ese momento las diferentes especies que se habían identificado, que tenían características que las hacían diferentes, se comportaban de una forma diferente también cuando se retaban a los diferentes antifúngicos. Vamos entonces a mirar o observar cómo, por ejemplo, las MICs calculadas o las MICs obtenidas por los métodos de evaluación de susceptibilidad a antimicóticos pueden cambiar aún para un mismo antifúngico de acuerdo a las diferentes especies. Entonces vemos que, por ejemplo, para anfotericina B, para la especie de Sporotris brasiliensis, tienen un rango de MIC de 1 a 4, una media geométrica de 1.6. Sin embargo, cuando observamos el comportamiento para anfotericina B de Sporotris schenckii, vemos que tienen un rango de MIC de 0.5 a 4, que no es muy diferente a Sporotris brasiliensis. Sin embargo, cuando observamos la media geométrica, vemos que la media geométrica puede aumentar hasta 2.57. Y que cuando vemos este mismo comportamiento para anfotericina B, pero para Sporotris globosa, vemos que el rango de MIC para Sporotris globosa aumenta de 2 a 8, y que la media geométrica también aumenta de 4 hasta 4.2. Este comportamiento de Sporotris globosa aún en la actualidad se sigue observando, en el cual
puede ser que Sporoptris globosa no sea más resistente, sin embargo, las mix o las medias geométricas de las mix de Sporoptris globosa para estos antifúngicos suelen ser más altas que para Sporoptris schenckii y Sporoptris brasiliensis. Lo mismo vemos para el traconazol, o sea, el caso de con traconazol, que sigue siendo el tratamiento de elección, es bastante notorio. Por ejemplo, para Sporoptris brasiliensis vemos un rango de 0.5 a 2 en la MIC, y mientras que para Sporoptris schenckii de 1 a 32. Este 32 va a ser importante más adelante cuando les muestre otro artículo en el cual se categoriza como un aislamiento de tipo resistente. Y vemos que para Sporoptris globosa también el rango va de 1 a 32, pero vemos que las medias geométricas para Sporoptris globosa siguen siendo más altas a comparación de la de Sporoptris schenckii y la de Sporoptris brasiliensis. Entonces, notando desde 2008 ya que se habían descrito por primera vez las diferentes especies causantes de enfermedad y que existen diferencias no solo en cuanto a la morfología, sino también a la distribución geográfica y a la virulencia entre las diferentes especies. Sabemos que de las diferentes especies, Sporoptris brasiliensis es la más virulenta, seguido por Sporoptris schenckii y luego por Sporoptris globosa. Entonces son notorias como las diferencias y podemos también seguirlos observando en cuanto a la susceptibilidad a antifúngicos, que inclusive se pueden observar diferencias entre los mismos subgrupos. Este artículo también es de 2016, es también realizado en China, en aislamientos de Sporoptris globosa, donde se describen dos subgrupos de Sporoptris globosa, el del subgrupo 1 y el subgrupo 2, y también hacen la evaluación de susceptibilidad a antimicóticos de estos aislamientos, y es interesante ver cómo aún dentro de la misma especie, en los diferentes subgrupos pueden haber diferencias en cuanto a la MIC. Además de esto, también, no solo hay diferencias entre las mismas especies, sino que también hay diferencias a través del tiempo. O sea, no es el mismo el comportamiento de aislamientos de 2004, como podemos ver en este artículo de Borba Santos del 2015, en el cual ellos evalúan la susceptibilidad a antimicóticos de aislamientos de 2004 y los comparan con las MICs, o los comparan con sus perfiles de aislamientos de 2011 a 2012, y vemos cómo para los mismos antimicóticos en una misma área, porque son aislamientos de la misma área, solo que colectados en diferentes tiempos, estas MICs pueden cambiar. Esto entonces lleva a que en 2017 Anna Spinelli-Groth hace un estudio bastante grande, un estudio multicéntrico de tipo internacional, en el que reúne alrededor de 200 laboratorios para poder obtener datos de las MICs, para así definir los valores de cortes epidemiológicos para los antimicóticos en las diferentes especies del complejo Sporoptrix. Ella recopila las diferentes MICs disponibles para 9 antifúngicos. Específicamente se seleccionaron 17 laboratorios, los cuales hacían identificación de tipo molecular de las especies, y aplicaron el protocolo de CLSI, el M38A2 específico para hongos filamentosos. Entonces, de los resultados más importantes de este estudio fue que ella propone por primera vez puntos de corte epidemiológicos para las diferentes especies de Sporoptrix. Pero entonces, ¿qué es un punto de corte epidemiológico? Como para tenerlo así en cuenta. Entonces, esas son medidas de la distribución de la MIC en un fármaco que separan las poblaciones en dos tipos de poblaciones. Las poblaciones que se categorizan como de tipo silvestre y poblaciones de tipo no silvestre asociadas como a resistencia adquirida o alguna mutación en los sitios blancos del fármaco. Para esto se realizan las distribuciones como en una campana de Gauss, y en el centro vamos a encontrar, o se clasificarían los aislamientos que son de tipo silvestre, y en los extremos se clasificarían como los aislamientos con algún tipo de resistencia. Esto no quiere decir, por ejemplo, que un aislamiento que se clasifica como de tipo silvestre sea multisensible o que sea sensible, simplemente habla como de su perfil natural de resistencia o de sensibilidad. Entonces, ¿qué encuentra ella en este artículo? Entonces, en este artículo, en este cuadro podemos ver aquí todos los antifúngicos, ¿cierto? El perfil para cada una de las diferentes especies, y vemos que pues que los datos se presentan como en una campana de Gauss, donde aquí en el centro de las MICs, para cada uno de los antifúngicos, observamos la mayoría de los aislamientos, pero es muy notorio, o es de notar, cómo en los extremos
¿cierto? Con mix mayor de 32 encontramos una gran cantidad de aislamientos que se categorizan como de tipo resistente o con unas mix muy altas. Vemos, por ejemplo, que para anfotericina B tenemos 3 aislamientos con unas mix mayor de 32 y, por ejemplo, para etraconazol tenemos, por ejemplo, para Sporotris brasiliensis 16 aislamientos con mix mayores a 32. Lo mismo para Sporotris glavosa en itraconazol. Noto el itraconazol porque hasta el momento sigue siendo el tratamiento de elección, al igual que anfotericina B. Sin embargo, podemos ver un perfil similar para el resto de los antimicóticos evaluados. Entonces, este es el cuadro que ella propone, en el cual más o menos podemos hablar de si un aislamiento es resistente o no resistente. Esto debido a que hasta el momento no existen guías especiales o específicas para la evaluación de la susceptibilidad a los antimicóticos para Sporotris y no existen como puntos de referencia para declararlo sensible o resistente, como por ejemplo para otros microorganismos. O sea, las guías, por ejemplo, del CLSDI o del EUCAS no tienen estos puntos y todos los datos que se sacan son de artículos artículos con este tipo de metodología, en el cual hasta el momento esta es como la guía que nos permite decir si un aislamiento es de tipo no silvestre o si es silvestre y asociarse o no a resistencia. Entonces, si notaban al inicio que les hablaba del 32, vemos por ejemplo que de la MIC32, que para itraconazol, para las especies de Sporotris schenki, ¿cierto? Se consideran aislamientos de tipo no salvaje con mix mayores a 2 y para anfotericina B con mix mayores a 4. Y veíamos que en el artículo de 2018, de 2008 de Rita Marimón ya se encontraban mix para itraconazol mayores a 32. Y lo mismo para Sporotris brasiliensis, o sea, tenemos los mismos cortes, sin embargo, para los otros antimicóticos los cortes pueden cambiar y vemos también que también encontramos aislamientos resistentes en Sporotris brasiliensis. No fue posible en este trabajo de Anne Spenilling-Groth sacar los puntos de corte epidemiológico para Sporotris globosa debido a que hacía falta estudios con los cuales se pudieran validar y sacar como los mismos datos, lo cual habla también de la falta o del vacío que se encuentra en este momento en cuanto al comportamiento de Sporotris globosa, y además de esto, que también se ha notado la tendencia de que las mix de Sporotris globosa suelen ser más altas. No suelen ser resistentes, pero por lo general las medias geométricas de Sporotris globosa tienden a ser más altas que las de Sporotris brasiliensis y las de Sporotris schenki. Teniendo en cuenta que no existe como una guía específica para Sporotris, para la evaluación de susceptibilidad a los antimicóticos en Sporotris, tampoco se ha tenido o hay un consenso general en cuáles son las condiciones ideales para la evaluación de la susceptibilidad a los antimicóticos en este hongo. Resulta que, como sabemos, Sporotris es un hongo dimórfico y hay diferentes condiciones bajo las cuales se puede hacer este tipo de evaluaciones y este artículo nos muestra cómo esas condiciones pueden afectar esos valores de las mix. Este artículo es del 2019, también fue realizado en China, específicamente en aislamientos de Sporotris globosa, pero también se ha visto, hay otros artículos que también han mostrado que estas condiciones pueden variar los resultados de las mix. Entre ellos, una de las condiciones que más se evalúa, con las que más se juega, es si esta evaluación se hace en la fase de micelio o se hace en la fase de levadura, debido a la condición de dimorfismo del hongo. Pienso o considero que otros hongos dimórficos también pueden presentar este tipo de problema. Entonces, ellos evalúan las mix para el micelio a 35 grados y para las levaduras a 35 grados, y vemos cómo las mix para itraconazol y para anfotericina B cambian drásticamente, y en las cuales siempre se asocia a que las mix son mayores cuando se hace la evaluación en la forma de micelio. Y vemos cómo también puede la temperatura, aún en una de sus mismas formas de micelio, cuando se hacen las evaluaciones a 30 grados o a 35 grados, siendo micelio las dos, como la temperatura también puede variar esas mix. En estas gráficas se puede ver, creo que un poco más claro.
Como las distribuciones, vemos acá, por ejemplo, que esta es la evaluación para itraconazol y vemos acá en el recuadro blanco la evaluación de micelio a 30, en el recuadro gris la evaluación de micelio a 35 y en los recuadros negros la evaluación de levaduras a 35. Vemos como estas son las mix para cada una de esas condiciones y vemos como no hay una homogeneidad, teniendo en cuenta que es el mismo aislamiento enfrentado a las mismas concentraciones y al mismo antifúngico. Solamente se varían esas condiciones de si son de micelio o si son a levadura y las diferentes temperaturas. Entonces, hace falta también ese tipo de consensos. O sea, en la actualidad se siguen aplicando protocolos especiales para levaduras, específicamente para cándidas, o protocolos para mohos filamentosos, pero no hay uno específicamente como para las diferentes condiciones de los hongos dimórficos, en este caso de Sprotrix. Entonces, ¿qué pasa con el tratamiento? O sea, hemos visto las grandes diferencias o todas las diferencias que hay entre las diferentes especies de Sporotrix y cómo no solo cambian en cuanto a los factores de virulencia, sino a sus perfiles de susceptibilidad a los antimicóticos. Entonces, ¿por qué el tratamiento se sigue aplicando y de igual forma sin tener en cuenta todos estos avances que se han notado en las diferentes especies? Entonces, hasta el momento son necesarios más estudios para poder validar o hacer notar de una forma más explosiva, ¿cierto? La necesidad de poder abordar de una mejor forma los tratamientos en cuanto a los perfiles de los mismos aislamientos, debido a que podemos enfrentarnos a estos aislamientos que son resistentes y tener una falla terapéutica sin darnos como cuenta. Entonces, debido a la necesidad de todos estos estudios, entonces por eso el día de hoy traigo este estudio. La idea de este estudio es mostrar cómo un estudio que aparentemente se ve sencillo aporta tanto a la literatura o aporta tanto como a estos valores, estos vacíos que se encuentran en el momento en cuanto a las susceptibilidades Sprotrix. Entonces el artículo, como ya les había mencionado, es acerca de la prevalencia y susceptibilidad a los antifúngicos de las especies de Sprotrix en China. Y sus objetivos eran los siguientes. El primer objetivo fue describir la etiología diversa de la esporotricosis en esta provincia de China. El segundo objetivo fue identificar por secuenciación las especies de Sporotrix causantes de enfermedad. Y la tercera fue determinar los perfiles de susceptibilidad antifúngica en la fase de levadura de las diferentes especies de Sporotrix. ¿Cuál fue su metodología? Entonces ellos inicialmente para obtener las muestras clínicas y los aislamientos fueron captados los pacientes en el Hospital de Dermatología de la provincia de Jiangxi, todo con consentimiento informado para la aprobación de publicación de fotos y de datos. Obtuvieron datos como edad, sexo, ocupación, ubicación y tipo de lesión, y como resultado obtuvieron 33 aislamientos de 33 pacientes con cultivo de hongos positivos recolectados entre 2009 y 2016, que fueron los aislamientos con los cuales realizaron los otros análisis. Para la identificación molecular, el ADN del hongo se extrajo siguiendo el protocolo de bromuro de acetiltrimetil al 2%, y amonio al 2%. Después aplicaron diferentes PCRs con diferentes blancos moleculares, entre ellos estaba ITS, pero nunca especifican cuáles ITS. El gen parcial de calmodulina, que sabemos que es como el principal marcador para identificar las diferentes especies de Sporotrix, y el factor de elongación 1-alfa. Posteriormente a la amplificación por PCR proceden a secuenciación. Nunca mencionan el método por el cual realizaron la secuenciación. El análisis de las secuencias o los análisis de filogenéticos fueron realizados en el programa MEGA, y aplicando máxima verosimilitud basados en el modelo de Tamura-Ney con una réplica de 1000. Luego, para las pruebas de susceptibilidad a los antifúngicos, ellos evalúan la fase de levadura. Esta fase de levadura se obtiene a partir de 5 repiques, cada uno de 10 días, en medio BHI a 35 grados. Ellos siguen un protocolo publicado. Sin embargo, no me fue posible hacer el seguimiento del artículo debido a que el artículo está en mandarín. Entonces, no hay como especificaciones de qué medio o cuáles son las condiciones en las cuales realizan este proceso de transición a levadura. Y para la evaluación de la susceptibilidad a los antimicóticos,
ellos seguían o siguen el protocolo de M27A3, que es la guía del CLCI para levaduras, específicamente para levaduras, principalmente dirigido a las levaduras de tipo cándida, y evalúan fluconazol, 5-flucitosina, anfotericina B, terbinafina, itraconazol y posaconazol. Entonces, ¿cuáles fueron los resultados? Entonces, los resultados de la parte como sociodemográfica, entonces estas son algunas de las fotos de sus pacientes. Vemos aquí, por ejemplo, una de las formas que son de tipo linfangítica o linfocutánea, y estas que se categorizan como formas fijas, y vemos acá un niño, ¿cierto? Que es poco frecuente, como lo vamos a ver más adelante. Entonces, como resultado de la parte de la caracterización de sociodemográfico, social y de las presentaciones clínicas, vemos que la forma linfocutánea fue la más frecuente con un 57.58%, y como la forma fija representó un 42%. Esto es acorde con la literatura, en el cual la forma fija, linfocutánea, es la más frecuente. Sin embargo, para China, por lo general, siempre hay reportes de que la forma fija tiende a ser más frecuente. Además de esto, 25 casos fueron infecciones, se presentaron las lesiones en miembros superiores, como manos, brazos, muñecas y cara, que también está altamente reportado en la literatura debido al oficio de agricultor, por ejemplo, de todos estos oficios que se realizan de forma manual. Entonces es como el área más expuesta. En cuanto a la descripción del tipo de población que se infectaba, entonces vemos, por ejemplo, que la proporción de hombres a mujeres siempre fue de 2-1, nunca se ha hablado de una preferencia como por los hombres, sino que la asociación de la enfermedad se da debido al oficio, ¿cierto? Por lo general son agricultores o están con ganadería, y este oficio se atribuye más a los hombres que a las mujeres. Sin embargo, hay países, por ejemplo, Malasia, ellos reportan más casos en mujeres debido a, por ejemplo, oficios como floricultor, que se asocia más a mujeres. Entonces depende más como del tipo de oficio. Vemos que los principales hospederos afectados fueron agricultores, ¿cierto? También acorde con la literatura, más de un 51%. Hay otros oficios, por ejemplo, el de estudiantes, o trabajadores o empleados, y está en otros. Sin embargo, en todos ellos, el aislamiento más frecuente fue Sporotris schencki. La edad media de estos pacientes fue de alrededor de 52 años, y además de esto, la mayoría de los pacientes eran mayores de 50 años. También asociado como al tipo de oficio, que más adelante en las conclusiones ellos no lo mencionan. Y solo se presentaron 3 casos en niños. En cuanto a los resultados del análisis filogenético, vemos ahí que el árbol no se ve muy bien. Sin embargo, por el color podemos hacer la diferenciación. De estos 33 aislamientos, 20 fueron clasificados o fueron identificados por filogenética como Sporotris schencki, y 13 de estos aislamientos como Sporotris globosa. Es importante notar en el árbol filogenético que no hay como una variabilidad en cuanto a no hay una variación como en la secuencia. Por lo general, ya sabemos que Sporotris schencki tiene mayor variabilidad genética y se ve representado en que forman como diferentes subramas, y aunque Sporotris globosa tiende a ser más homogéneo, en este caso no se observa como esta variación, lo cual también podría explicar más adelante parte de los resultados en cuanto a la susceptibilidad a los antimicóticos. De esta parte vemos que de estos 20 aislamientos de Sporotris schencki, 12 eran causantes de una enfermedad pues de la forma linfocutánea en el paciente, y 8 de la forma fija. Y de Sporotris globosa, de los 13, 7 causaron en la presentación de tipo linfocutánea y 6 de tipo fija, lo cual habla de la capacidad de las dos especies de causar cualquiera de los dos tipos de enfermedad, y que no se asocia directamente una especie a una presentación clínica. En cuanto a los resultados de transición a levadura, ellos, como mencioné, utilizan el agar BHI y realizan este proceso de transición a 35 grados, y no especifican alguna otra condición bajo la cual realizan la transición. Simplemente
citan el artículo, el cual no fue posible seguir, pero vemos que no fue posible, o para ellos no fue posible, completar la transición a levadura en varios aislamientos y solo logran obtener levaduras completas, o sea, sin ningún tipo de micelio, en 16 de estos aislamientos, 9 de Sporotris globosa y 7 de Sporotris schenki. Este dato me parece interesante porque nosotros tenemos un protocolo también que ya fue estandarizado y fue probado por Laura en su trabajo de maestría, en el cual también se tuvo inicialmente problemas en cuanto a la transición a levadura y se tuvo que modificar el protocolo para poder hacer esta transición específicamente en el medio. Entonces, sí hubiese sido interesante como saber qué estaban haciendo adicional que obtuvieron este tipo de resultados y no fueron capaces como de lograr la transición completa de estos aislamientos. Sin embargo, actualmente con los aislamientos con los que estoy trabajando, tenemos también alrededor de 5 aislamientos con los cuales no ha sido posible obtener como en total la fase de levadura. En cuanto a los resultados de la susceptibilidad a los antifúngicos, entonces ellos hacen la evaluación sobre estos 16 aislamientos que hicieron una completa transición a la levadura y vamos a enfocarnos entonces, por ejemplo, en los resultados para itraconazol. Vemos que no hay aislamientos que tengan una MIC superior a 2, todos están en un rango de 0.5 a 2 para Sporotris globosa, que para Sporotris schenki, hablando pues de itraconazol, tampoco hay MICs superiores a 2, lo cual según la tabla o según el estudio propuesto por Anna Spinelli-Groff se categorizan o están dentro del grupo de aislamientos de tipo salvaje, al igual que los aislamientos de anfotericina B, que ninguno supera 4, una MIC de 4, perdón, y no hay como mayor diferencia. Vemos aquí, por ejemplo, que para fluconazol sí hay una MIC bastante alta, sin embargo, esto ha sido esperable debido a que siempre se ha reportado las MICs altas para fluconazol en las diferentes especies de Sporotris. Uno esperaría, por ejemplo, que hubiese más variabilidad, sin embargo, esto hace cuenta o habla de la importancia de poder trabajar y caracterizar los aislamientos de una región, o sea, saber con qué estamos trabajando y conocer sus propios aislamientos, porque no podemos extrapolar los datos de otras regiones o de otros estudios en nuestras poblaciones, debido a que estas pueden ser variables y no sabemos en realidad cómo se están comportando. Aunque también en parte de la discusión se explica también que como no hay mucha variabilidad genética en cuanto a los aislamientos, también se esperaría que no hubiese mucha variabilidad en cuanto a la parte de susceptibilidad a los antimicóticos. Como parte de la discusión, entonces, estos datos demuestran que la provincia de Yaxi es endémica también para Sporotris schenki. Siempre se ha hablado que China, en general todo China, prevalece o es endémica únicamente para Sporotris globosa, con pocos aislamientos de Sporotris schenki. Sin embargo, en este estudio, la mayoría de los aislamientos eran Sporotris schenki, lo cual habla de la necesidad de hacer la identificación de especie por los métodos moleculares, debido a que no es posible identificar las especies del complejo Sporotris por métodos microbiológicos, sino tiene que ser únicamente por métodos moleculares hasta el momento. Además de esto, que el análisis de los perfiles profesionales indicó que el 52% de estos casos se referían a agricultores. De estos, la mayoría eran adultos mayores, en el cual el 66% correspondían a adultos mayores de 50 años, y que esto se asocia principalmente porque en esta área específicamente coexisten las economías agrícolas e industriales, y los jóvenes suelen trabajar más en las empresas y en las instituciones, y aún la población mayor trabaja en el campo, por lo cual se puede ver una asociación, o ellos encuentran como la relación en cuanto a la edad y el oficio de los pacientes.
Las pruebas para la MIC de la fase de levadura, ellos deciden lo comentan únicamente en la discusión, que pueden ser más apropiadas para un tratamiento debido a que la levadura es la fase que está causando la enfermedad en el paciente. Entonces ellos hacen la evaluación de la MIC sobre la levadura porque consideran que el tratamiento clínico podría ser más óptimo o que el resultado podría ser más óptimo para los pacientes. Y que en la literatura, además de esto, se observan las diferencias notables entre las MICs de las levaduras y la MIC de las IFA, de los aislamientos de micelio, reportándose MICs más altas en las fases de micelio. Como conclusión del artículo, ellos muestran que la región de Jiangxi en China prevalece también la especie Sporotrys schenki, y que la presencia de tanto Sporotrys schenki como Sporotrys globosa y pues dan pie como que también puede existir la transmisión de tipo zoonótica por la presencia de Sporotrys schenki, ya que se ha demostrado que Sporotrys schenki también puede tener transmisión zoonótica, y que para esto son necesarias más investigaciones de tipo epidemiológica para poder responder estas preguntas. En cuanto, entonces, ya sabemos pues que son necesarias como las investigaciones de tipo epidemiológicas en las regiones específicas, debido a que no es posible o no está bien justificado hacer la extrapolación de datos, sino que la idea es conocer nuestros propios datos. Entonces, tenemos datos de Medellín. Este es un artículo publicado en 2019 por Flores Muñoz, donde participa la profesora Ana Mesa, en la cual ellos reportan las MICs para itraconazol de aislamientos de Medellín en Colombia, en las cuales podemos ver que para la MIC, para itraconazol, para los aislamientos de Sporotrys schenki, tienen un rango que van de 0.06 hasta 16. Si recordamos entonces estos aislamientos que tienen las MICs de 16 se reportarían como de tipo no salvaje, y podríamos hablar de algún tipo de resistencia a itraconazol para aislamientos de que están infectando nuestros pacientes en la actualidad, y que para Sporotrys globosa el rango va de 0.06 a 1. Sin embargo, seguimos observando la tendencia de que las medias geométricas de Sporotrys globosa suelen ser más altas que las medias geométricas de Sporotrys schenki y de Sporotrys brasiliensis. Y en este caso también observamos, por ejemplo, que la moda fue mucho más alta. Entonces esto habla que nuestros aislamientos pueden ser resistentes o pueden tener cierta resistencia al tratamiento de elección, que hasta el momento sigue siendo itraconazol. También hay un estudio, como para de conclusión final, esta es una revisión de tema, es una revisión, perdón, de 2021, o sea, es de mayo de 2021, en la cual la idea fue evaluar la susceptibilidad in vitro del género Sporotrys, correlacionarlo con las opciones de tratamiento para la esporotricosis de diferentes estudios. Como conclusiones importantes de este estudio es que existe la necesidad de determinar los valores de corte epidemiológico para más antifúngicos y todas las especies las especies del género Sporotrys, o por lo menos las del complejo Sporotrys schenki, especialmente para Sporotrys globosa, porque aún se encuentra el vacío en cuanto a los valores de corte epidemiológicos para esta especie, teniendo en cuenta lo que ya les había comentado durante la presentación, que Sporotrys globosa tiene unas MICs más altas que las otras dos, que Sporotrys schenki y Sporotrys brasiliensis. Se necesitan más estudios que correlacionen principalmente los resultados del tratamiento clínico, o sea, respuestas in vivo, con la susceptibilidad in vitro, ya que no existen estudios, o hay muy pocos estudios que evalúen, ¿cierto?, el tratamiento, la eficacia en cuanto, por ejemplo, a las concentraciones que se alcanzan en el sistema del paciente para poder responder o hacer el efecto antifúngico en los pacientes. Entonces no hay como estudios que correlacionen estos dos datos y así poder validar los datos de susceptibilidad in vitro, que básicamente es la tercera conclusión. Entonces esto nos habla de lo importante que es poder
evaluar los aislamientos de las propias regiones y conocer y aportar así a los datos de toda la literatura para poder enfocar las guías y para poder enfocar las guías, por ejemplo, las del CLSI, para poder homogenizar y poder realizar este tipo de análisis en cuanto a la susceptibilidad de los antimicóticos para los diferentes hongos. Y muchísimas gracias.